Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a esta primera emisión del programa televisivo División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en contacto contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez, conductor de este programa, el cual tiene como propósito difundir información académica, de investigación, cultural, vinculación con el entorno productivo y obras literarias propias de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, con la finalidad de que docentes, alumnos y sociedad en general conozcan el estado del arte que guardan los últimos aportes teóricos, metodológicos y doctrinales de temáticas específicas de la división. Del mismo modo, este espacio de comunicación tiene la intención de servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados en un lenguaje liso y llano sobre temáticas de interés social en boga, que despeje dudas, oriente, aconseje y asesore sobre temas que pudieran ser confusos para todos ustedes los ciudadanos. Para ello, expresarles que tendremos invitados especiales en los programas que se transmitan a través de TV UJAT, mediante mesas de análisis, quienes serán académicos, investigadores, operadores jurídicos y científicos de reconocido prestigio, en los que abordarán temáticas de interés social a efecto de emitir su opinión, despejando dudas, o en su caso, de los tópicos abordados, puedan ustedes cambiar de opinión o ampliar su bagaje cultural. En Contacto Contigo se transmite todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, TV UJAT, y YouTube, TV UJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 9933 58 1596. Nuevamente, sean bienvenidos a su programa televisivo División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Contacto Contigo. ¡Comenzamos! Derecho a la educación, igualdad sustantiva y no discriminación. En las escuelas públicas y privadas del país, a ningún estudiante se le puede negar la inscripción o acceso a la educación, toda vez que es un derecho humano consagrado en tratados internacionales y en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 3 de nuestra Carta Magna, que establece que toda persona tiene derecho a la educación y el Estado está obligado a garantizarla desde el nivel inicial hasta el superior. Precisamente fue en 1948, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual contemplaba en su artículo 26 por primera vez a nivel mundial el derecho humano a la educación, expresando textualmente lo siguiente: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. En México, ha expresado nuestro máximo Tribunal Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el derecho a la educación se reconoce desde la promulgación de la Constitución de 1917. En principio, solo se establecieron los de libertad de enseñanza, de laicidad y la gratuidad en la escuela primaria. Sin embargo, el artículo evolucionó hasta su formulación actual, que tiene un contenido mucho más amplio y garantista de este derecho fundamental. En el 2019, la reforma en materia educativa adicionó, entre otras cosas, el principio de inclusión y la integración en los planes y programas de estudio, la educación sexual. Mención especial merece el hecho de que nuestro máximo Tribunal Constitucional ha considerado que esta garantía del derecho a la educación deba cumplir con estándares necesarios para su cumplimiento, tales como accesibilidad, adaptabilidad, disponibilidad y aceptabilidad. Habría que decir también que ha definido a la educación como un derecho subjetivo fundamental debido a su carácter de prestación potenciadora,
puesto que es un elemento clave en la configuración de la persona, en el desarrollo de su identidad y autonomía, en la formulación de sus propias ideas y opiniones. De la misma forma, han manifestado que esta garantía constitucional no solo resulta imperativa por los beneficios que tiene respecto de las personas, sino también por sus efectos en la construcción de sociedades cada vez más equitativas. Los centros educativos son entonces lugares de construcción social por excelencia. Por tal razón, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en su Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024, ha contemplado en materia educativa garantizar este derecho mediante el ofrecimiento de programas educativos de calidad y de vanguardia que impliquen una formación profesional, moral, ética y de valores comprometida a construir entre todos una sociedad mejor. Tal y como lo escuchamos en la cápsula jurídica, abordaremos el tema el derecho a la educación, igualdad sustantiva y no discriminación. Sin duda alguna, a manera de preámbulo, podemos decir que el derecho a la educación en nuestro país, contemplado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, ha ido evolucionando desde 1917 hasta nuestros días, con reformas constitucionales apegadas a los derechos humanos, puesto que para lograr su pleno cumplimiento se han adoptado de manera gradual medidas legislativas que pretendan alcanzar su efectividad, con la firme idea de materializar el reconocimiento y el ejercicio del derecho a la educación de las personas. Un elemento innovador de la última reforma es la incorporación del enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, toda vez que aterriza el nuevo paradigma de derechos humanos adoptado por México en 2011, al establecer que toda la educación impartida por el Estado deberá basarse en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a la dignidad de las personas, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad y que fortalezca precisamente la protección, el ejercicio y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Bajo esta tesitura, esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Felipa Neri Sánchez Pérez, directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra alma mater, quien es la anfitriona de este programa televisivo En Contacto Contigo. Ella nos dará el mensaje inaugural. Doctora, bienvenida. Asimismo, tenemos como invitados especiales al doctor José Antonio Morales Notario y a la licenciada Keila Obando Valencia, para platicar con nosotros sobre este tema de análisis. Bienvenidos. Gracias, muy amable. Ellos son profesores de nuestra alma mater de reconocido prestigio por su desempeño profesional e investigaciones que han tenido impacto en la sociedad. Le solicito entonces a la doctora Felipa Neri Sánchez Pérez que nos comparta el mensaje inaugural de este programa televisivo denominado División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades En Contacto Contigo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos esta tarde a través del canal de TV UJAT y demás redes sociales. Quiero dar la bienvenida a Gonzalo, quien nos hará el favor de conducir este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades En Contacto Contigo. También agradecer la presencia de el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nuestro compañero y amigo José Antonio Morales Notario, quien participará este día en este programa. Y nuestra querida compañera y amiga, la maestra Keila Obando, también reconocida profesora de nuestra división. Y bueno, ¿por qué nace En Contacto Contigo? En Contacto Contigo será nuestro programa de televisión que estaremos transmitiendo para llevar información a toda la sociedad tabasqueña sobre las investigaciones. Queremos a través de este programa divulgar las investigaciones que hacen nuestros profesores investigadores desde la academia. Pero también queremos que vengan, hay profesores reconocidos que no se dedican a la investigación, pero que sí tienen el dominio de muchos temas jurídicos, y no solo jurídicos, sino sociológicos e históricos. Aquí participarán los profesores y las profesoras de las 3 licenciaturas que tenemos en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, Derecho, Sociología e Historia, así como
las profesoras y profesores de los programas de maestría y doctorados que se imparten en nuestra División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Y qué queremos? ¿Qué queremos con este programa de televisión? Bueno, queremos llegar a la sociedad tabasqueña, queremos que desde la academia se atiendan, se aborden los problemas sociales que vive nuestra sociedad. Y qué mejor que nuestros profesores y nuestros investigadores que conocen de todos estos temas jurídicos, sociológicos e históricos. Entonces aquí estarán todos los lunes a partir de las 5 de la tarde los profesores, las profesoras que abordarán temas no de lo que no se imaginarán, no de su imaginación, no, temas de las problemáticas que vive nuestra sociedad. Porque una de las finalidades que tiene nuestro rector Guillermo Narváez Osorio es que la universidad sirva, además, para atender a los alumnos a través de las aulas universitarias, para hacerlos y convertirlos en buenos profesionistas, pero también que sirva a la sociedad, que la universidad se vincule con la sociedad para que se atiendan las problemáticas que vive nuestra sociedad tabasqueña. Y en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco contamos con los expertos, los académicos, los docentes, los abogados, los sociólogos, los historiadores, muchos con investigaciones sobre estas problemáticas sociales que está viviendo nuestra sociedad tabasqueña. Entonces queremos incidir, hoy queremos que la universidad se vincule con la sociedad, con las comunidades, con todos los sectores productivos, con las organizaciones de la sociedad civiles. Estamos nosotros para atender, para servir a la sociedad. Primero los alumnos y después la sociedad. Vamos a tratar de llegar a través de este programa En Contacto Contigo. Por esto el nombre, porque queremos estar en contacto contigo, con todas y todos los que nos escuchen. Vamos a tener un número de teléfono que ya les daba a conocer en un principio el maestro Gonzalo, 99 33 58 15 96, donde ustedes podrán mandar sus mensajes, sus preguntas, por si tienen algunas dudas sobre los temas que se están tratando, y si este programa no alcanzara para dar respuesta, nosotros les daremos respuestas a través de otras vías, si es que ustedes dejan sus teléfonos con nosotros. Estamos a la orden a través de este programa En Contacto Contigo, todos los lunes a partir de las 5 de la tarde, bajo la conducción del maestro Gonzalo Martínez, y tendremos como invitados profesores de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades principalmente. Muchas gracias. Gracias, doctora Felipa Neri Sánchez Pérez, por el mensaje que da inicio a los trabajos de nuestro programa En Contacto Contigo. Es un gusto darle la bienvenida al doctor José Antonio Morales Notario, quien cuenta con estudios de doctorado, es oriundo de Villahermosa, Tabasco, también licenciado en Derecho con maestría en Administración de Justicia. Como ya les decía, doctor en Derecho por la UJAT, habla inglés e italiano, ha sido coordinador de capacitación, investigación, documentación y difusión en el Tribunal Electoral de Tabasco, secretario ejecutivo, visitador adjunto, director de quejas y orientaciones. También ha sido coordinador de seguimiento de quejas y recomendaciones y director de comunicación social en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, secretario técnico y asesor en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana Tabasco, profesor investigador en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, profesor invitado en el Instituto Universitario de Yucatán, Campus Tabasco, Universidad de Los Ángeles, Campus Comalcalco.
También ha tenido diversos reconocimientos como parte del líder del Grupo de Investigación Derechos Humanos y Responsabilidad Social de la División Académica de Ciencias y Humanidades de la UJAT. Recibió el reconocimiento al Mérito Académico 2007, Mérito Sindical 2008 por la UJAT y el Premio Estatal de Derechos Humanos por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Tabasco en el 2015, integrante del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Tabasco. Juez y asesor en el concurso Eduardo Jiménez Arechaga, que organiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Asesor y juez en el concurso Interamericano de Derechos Humanos de la American University en Washington, D.C., ha sido secretario y vicepresidente primero de la Asociación de Participantes del Concurso Interamericano de Derechos Humanos de la Washington College of Law. Actualmente, pues es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, cargo al que fue electo por el H Congreso del Estado el 1 de marzo de 2001. Le damos la bienvenida al doctor José Antonio Morales Notario. Muchas gracias. También tenemos como invitada a la maestra Keila Obando Valencia, quien cuenta con estudios de licenciatura en Derecho, ha sido secretaria técnica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, encargada de la coordinación del Sistema de Educación a Distancia de la licenciatura en Derecho y es profesora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Sea bienvenida, maestra Keila. Bueno, pues sean ustedes bienvenidos. Gracias. Doctor José Antonio Morales Notario, la primera pregunta que queremos hacerle, de la cual tenemos duda, es ¿qué puede comentarnos con relación a la temática puesta en marcha en esta mesa de análisis del derecho a la educación, igualdad sustantiva y no discriminación? Antes de comenzar, muchas gracias por la invitación para estar en este programa, sobre todo porque pues, me permite abundar sobre este tema. Agradezco al rector, el licenciado Guillermo Narváez, por la iniciativa de contar con espacios para que los estudiantes puedan acceder a diversos recursos y poder continuar con su formación universitaria. Agradezco a la doctora Felipa la invitación que me hiciera para estar en este primer programa y bueno, es un placer estar aquí con ustedes, con la maestra Keila, que es una connotada y reconocida profesora de la división. Y bueno, ya que estamos hablando, fíjate, de educación, es importante mencionar que la reforma del 2011 trajo a colación muchas cosas importantes. Una de ellas es precisamente el tema de la igualdad sustantiva. Si bien es cierto, la pandemia nos ha obligado de una otra forma a cambiar algunas cuestiones, como es cambiar un sistema híbrido, un sistema de educación a distancia. Pues bueno, se ha tratado de que la educación llegue a todos sin discriminación, como bien dice el tema, puesto que se ha permitido a través de este sistema que todos podamos tener acceso a la educación, que no nos detengamos. La reforma del 2011 trajo, repito, importantes cambios en la materia, sobre todo porque se habla ya de algunas cuestiones o la educación desde una perspectiva de derechos humanos que anteriormente no existía, y la igualdad sustantiva nos permite también el acceso a todos en igualdad de oportunidades, que podamos estudiar desde cualquier lugar. Muchísimas gracias, doctor José Antonio Morales Notario. Vamos a hacer una pausa comercial. En un momento regresamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Regresamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Le seguimos preguntando al doctor José Antonio Morales Notario, ¿qué podría seguirnos comentando acerca de la temática del derecho a la educación, igualdad sustantiva y no discriminación? Mira, haciendo un poco de memoria, recordemos que originalmente en nuestro país, después de la reforma de la Constitución de 1917, se estableció la educación primaria como obligatoria, pero con el paso del tiempo hemos también cambiado esta perspectiva, y esto es debido a las reformas que hemos subido en ese tema. Actualmente no solamente es la primaria, sino también la secundaria, la preparatoria e incluso la educación preescolar. Y esto es importante considerarlo porque de otra forma obliga a las personas a prepararse continuamente y ser más competitivos. Los países han encontrado que el arma más importante o el arma más devastadora para la ignorancia va a ser siempre la educación. Mientras más preparados salgan los estudiantes, mucho mejor, porque los preparas a un mundo competitivo, los insertas en el mercado laboral, pueden desarrollarse más, se les abren mayores oportunidades. Y si hablamos de igualdad sustantiva, que es parte también de la reforma que hemos tenido, pues bueno, esto significa que se debe permitir tanto a los hombres como a las mujeres que puedan tener acceso
a una educación que sea de calidad y que sea equitativa para todos, que las mujeres no sufran la discriminación de que por ser mujer no puedan tener derecho a la educación, sino al contrario. En la actualidad las estadísticas muestran que un gran porcentaje de mujeres están estudiando en la universidad, por ejemplo, por decir algo, y esto es importante también señalarlo porque se deben crear las condiciones para su protección, sobre todo para evitar pues ataques a su intimidad, su honra, su dignidad principalmente, pero también para evitar que existan situaciones que las pudieran poner en una desventaja junto con los varones. Maestra Keila Obando Valencia, platíquenos, ¿qué es el derecho de la educación, igualdad sustantiva y no discriminación? Sí, claro, muy bien lo decía el doctor. Efectivamente, creo que dentro de nuestro sistema jurídico fundamental, pues encontramos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y aquellas acciones, aquellas situaciones que vayan en contra del sentido de estas normas, pues lógicamente estas definitivamente no son válidas. Una parte importante que se ha señalado muy bien el doctor es establecer en el artículo primero constitucional que se haya también un acceso, ¿verdad?, al mismo trato, a las mismas oportunidades, inclusive para el reconocimiento, para el goce, para el ejercicio de los derechos humanos y también de las libertades fundamentales. Algo muy importante también que quiero aquí hacer pronunciamiento es que efectivamente ustedes sabrán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad?, es el máximo tribunal constitucional y bueno, pues ha dotado de contenido, ¿verdad?, también a los derechos fundamentales a través de sus sentencias a partir de lo que es de la 10ª época. Entonces, sus precedentes son muy robustos en cuanto al desarrollo de estos derechos y su desconocimiento podría provocar en un momento dado que estos criterios no puedan ser tomados en cuenta a casos futuros que se puedan presentar. Y bueno, en ese sentido, cuando hay un desconocimiento de estos criterios, propiciaría inclusive una violación a los derechos humanos. Adelante, doctora Felipa Neri, ¿quiere comentarnos algo? Sí, por supuesto, en torno a esta igualdad sustantiva y no discriminación, desde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en especial de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, precisamente trabajamos para que no existan desigualdades, que no exista discriminación de ninguna índole, para dar respuesta y cumplimiento al mandato de este artículo primero de nuestra Constitución, efectivamente que no haya ningún tipo de discriminación. Por esto es que en la división se han establecido rampas para que puedan acceder personas que tienen alguna discapacidad. Algo muy importante que existe ahora en nuestra división y que no existía antes es un protocolo para que las mujeres no puedan vivir acoso sexual por parte de los maestros. Esto que ocurría anteriormente y era muy frecuente que se diera, y en especial en nuestra División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, donde por muchísimo tiempo se dio el acoso sexual a las estudiantes y jamás se hizo nada para sancionar y castigar a los hostigadores de estas alumnas. Y esto significa que no exista esta discriminación porque pues si hoy en día están asistiendo un gran número que en nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, hoy en día es mayor el número de mujeres que asisten a estudiar en relación a los varones. Entonces, no es posible que si estamos teniendo el mayor número de mujeres estudiando en las distintas licenciaturas y posgrados, que sigan sufriendo discriminación porque las ven como cosa los profesores, no todos, ¿verdad?, pero algunos, que las ven como intercambio de calificaciones a través de otros favores sexuales. No, esto ya no existe en nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, precisamente para hacer realidad esa igualdad, que vayan en igualdad de condiciones, porque este acoso sexual no se da a los varones, ¿verdad?, como sí se da a las mujeres. Entonces, esto precisamente es lo que tiene que ver la igualdad sustantiva, que en la realidad
puedan acceder. Otra realidad, bueno, otra realidad en esta igualdad que debe de existir, bueno, no los podemos tratar a todos por igual, porque nuestra universidad, y en especial nuestra División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, es muy democrática al recibir a las alumnas y a sus alumnos que llegan a la universidad. No se ve cuestión de religión, de situación económica, de color. Entonces lo mismo llegan los hijos de indígenas, los hijos de albañiles, los hijos de campesinos, que los hijos de un abogado, que los hijos de un notario público. Bueno, ya están ahí en la universidad, pero tenemos que conocer las realidades que vienen de distintos mundos. Precisamente otra acción que ha tomado el rector Guillermo Narváez Osorio es que al momento de ingresar los alumnos a la universidad, pues no todos vienen con los mismos saberes, con la misma preparación, porque unos vienen de preparatorias particulares, que vinieron todo el tiempo en una preparatoria particular, otros donde es masiva, es difícil, y entonces se ha detectado que un gran número de alumnos que vienen de colegios de bachilleres, pues no todos, ¿verdad?, pero un gran número de estos alumnos, pues no traen la preparación suficiente. Por ejemplo, no saben leer y escribir correctamente, no entienden lo que leen, no dominan las matemáticas. Por esto es que se ha tratado de hacer un emparejamiento y a través de los cursos de inducción se ha trabajado ahora. La maestra Keila fue una de las profesoras que nos ayudó ahora en este curso de inducción para tratar de nivelar a los alumnos, porque no todos vienen de la misma cuna, ¿verdad?, del mismo hogar. Entonces, eso es lo que como profesores también tenemos que atender, que no todos aprenden igual, que no todos vienen igual de alimentados, la forma de llegar en el transporte, unos traen carro, otros no traen carro, unos ni comen, pasan todo el día en la escuela sin comer. Entonces, todas esas cuestiones es en las que tenemos que trabajar, y como profesores ahora, como profesores, como universidad nos toca mucho tratar de buscar becas donde los alumnos puedan acceder a esas becas para que no deserten, continúen sus estudios y puedan llegar a ser profesionistas, porque la universidad tiene los mejores profesores hoy para formar a las alumnas y a los alumnos, sí, pero la igualdad de condiciones de donde vienen no son las mismas para todos. Entonces, en eso también tenemos que trabajar las profesoras y los profesores, y las indicaciones que nos ha dado nuestro rector Guillermo Narváez Osorio es que los profesores principalmente, que son los primeros que detectan la situación de los alumnos o que las deberían de detectar, donde como tutores, cada alumno debe tener un tutor desde el momento que ingresa a la universidad, y estos tutores les deben de acompañar. Estos tutores deben conocer la realidad de esos alumnos y ser su guía no solo académicamente, sino tratar de orientarles, de llevarlos de la mano, de a ver dónde se puede conseguir una beca para que esos alumnos no deserten, o por falta de alimentación o por falta de recursos económicos para el transporte. Esas son las realidades que tenemos que conocer para que tratemos de hacer realidad esta igualdad sustantiva de la que nos habla la Constitución en su artículo primero constitucional. Gracias, doctora. Doctor José Antonio Morales Notario, acorde a la temática del derecho de la educación, igualdad sustantiva y no discriminación, ¿cuáles han sido las reformas constitucionales más relevantes al artículo 3 y estas en qué han consistido a fin de garantizar el derecho a la educación? Pues sí, bueno, interesante la pregunta, sobre todo porque después, como hemos comentado, de la publicación de la Constitución en 1917, se había establecido primero la educación obligatoria primaria, la primaria. Posteriormente, tenemos que ha cambiado mucho, ahorita ya decía yo hace rato que está la secundaria, la preparatoria, y bueno, también en materia de universitaria hemos tenido cambios importantes.
Por ejemplo, la cuestión de la libre cátedra, que anteriormente existía, que ya está incluso contenida en la Constitución, y sobre todo que actualmente ya se habla de, hablábamos hace rato, de perspectiva de derechos humanos, que anteriormente no era una realidad. Se hablaba y se decía de lo que podía suceder en las aulas, pero no te tenía algunas herramientas que te permitieran ejercer algunos derechos. Ya la doctora Felipa hablaba hace rato también de la cuestión que se está dando en la universidad, que hay una mayor apertura, una cultura de denuncia que se está fomentando, que eso es bueno al final de cuentas, porque se trata de que realmente exista una igualdad real para hombres y mujeres. Y bueno, también hablaba hace rato de la inclusión de grupos vulnerables, como por ejemplo la construcción de rampas para las personas con discapacidad puedan acceder a los salones de clases, ¿no? Hemos tenido en sociales alumnos que padecen de debilidad visual y se les ha atendido y bueno, son ahorita profesionistas y están trabajando y están ejerciendo la profesión y la carrera desde su lugar donde quieran, ¿no? Entonces, sí es importante y los cambios se han dado de manera importante en la Constitución. Decía yo, se hablaba también de educación laica, se hablaba de que es una educación para todos. Y bueno, aún estamos lejos de alcanzar lo que es la no discriminación. Hay conductas todavía que están lacerando a la universidad y a la educación en general que hay que erradicar. Licenciada Keila Obando Valencia, en su opinión, ¿cuáles han sido las reformas constitucionales más relevantes al artículo 3º y en qué han consistido estas a fin de garantizar el derecho a la educación? Muy bien, aquí sí quisiera hacer una acotación. Efectivamente se hizo una reforma en el 2019, el 15 de mayo, en materia educativa y bueno, dentro de estos puntos muy importantes, aquí sí quiero mencionar que se adicionó el principio de inclusión, pero también la integración de los planes y programas de estudio de la educación sexual, algo muy importante. También dentro de los planes y programas de estudio, pues tenía que tener la perspectiva de género, como ya lo ha platicado muy bien la doctora, y una orientación integral. Se incluyen materias importantes como, por ejemplo, geografía, innovación, tecnología, lenguas indígenas de nuestro país, educación física y sexual, en fin, una serie de materias que permiten también al ser humano pues tenerlo completamente en toda su capacidad integral. Pero también es importante priorizar el interés superior de niñas y niños. Creo que esto es importante, no me dejará mentir aquí el doctor José Antonio. Dentro incluso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se han encargado siempre de la promoción, de la divulgación, de la difusión de los derechos humanos. Creo que el conocer nuestros derechos humanos y nuestras libertades fundamentales es importante, no solamente desde la niñez, en todos los grupos, para hacerlos valer en un momento dado cuando estemos frente a una violación a estos derechos fundamentales. Otra también importante que la educación debe ser inclusiva, esta parte que usted lo ha comentado muy bien, maestro, de equitativa, ¿no? Integral, intercultural y de excelencia, que eso es lo que también la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es lo que busca a través de sus programas de estudio y sobre todo que la educación se va a basar en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Entre otros asuntos más, ¿no?, que podríamos tratar aquí, pero que considero que son las más importantes. Doctor José Antonio Morales Notario, ¿podría comentarnos qué significa igualdad sustantiva y no discriminación? Sí, por supuesto. Mira, cuando hablamos de igualdad sustantiva significa igualdad para todos. O sea, que las mismas oportunidades tengas tú como tenga cualquier otra persona. Y esto tiene que considerarse, para eso tiene que considerarse obviamente las diferencias que existen entre cada uno de nosotros. No podemos negar que ha habido discriminación en todos los tiempos, incluso ahorita se le da mayor importancia o se le da mayor visibilidad, no importancia, visibilidad al problema del bullying o el acoso escolar. O sea, sí existe, y es algo que ha existido toda la vida. Sin embargo, ¿por qué focalizamos o por qué nos atendemos esto? Bueno, por una razón muy simple. De una u otra forma, nos hemos dado cuenta que los daños que se le causa a un niño cuando sufre de este tipo de conductas reiterativas, pues bueno, lo van a acompañar durante el largo de su vida. Entonces es importante y es preocupación del Estado que se le brinde una educación de calidad al niño o a la niña en la que se respeten sus derechos, en la que se enseñe igual valores, se le enseñe principios de no discriminación, pues para que se pueda asegurar normalmente. No podemos negar que sí existe discriminación, repito, pero la idea es de que se vaya erradicando y que esa conducta que nos han lacerado durante mucho tiempo vayan desapareciendo, sobre todo porque, insisto, hay diferencias. La doctora Felipa hablaba hace rato, por ejemplo, de que no todos llegan en vehículo particular, llegan en autobús, o unos tienen ropa de marca, pero otros que llevan su ropa
que pueden, o sea, y hay gente que tiene para comer en una cafetería y hay gente que no tiene para comer. Entonces, se trata de que ese tipo de situaciones que te hacen diferente no sean motivo de ataque hacia tu persona y sobre todo hacia la dignidad, que es la base fundamental de los derechos humanos, que se respete al ser humano como tal. Hay conductas que son lesivas y bueno, hay que tratar de minimizarlas o desaparecerlas, erradicarlas para efectos de que exista realmente una igualdad y se vuelva lo que dice la Constitución, que no sufra discriminación por tu orientación sexual, por ideas políticas, por tu raza, por lo que tú quieras. O sea, la idea es que no exista discriminación de ningún tipo. Igualdad para todos. Y la igualdad significa darle el trato a los demás que quisiéramos que recibiéramos nosotros. En un momento continuamos, vamos a una pausa promocional. En un momento continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Vamos a pasar al segmento de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades Informa. Se les invita a que por medio del aula virtual asistan a la Semana de Historia con la temática Los museos, realidades y oportunidades al aporte histórico. Este evento se llevará a cabo el día martes 7 al jueves 9 de septiembre a las 13 horas. De igual forma, se les invita a que por medio del aula virtual asistan el viernes 10 de septiembre a las 12 horas a la conferencia magistral que hace el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAT, Logros y retos para el siglo XXI. La ponencia la disertará el doctor Carlos Arturo Giordano Sánchez Berín, director del Centro INAT Tabasco. También la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de la Coordinación de Posgrado, convoca a los interesados en estudiar el doctorado en Estudios Jurídicos y doctorado en Método de Solución de Conflictos y Derechos Humanos. Decirles, estimado teleauditorio, que continúa abierto el preregistro en línea. Recordarles que la fecha de preregistro es del 17 de junio a septiembre de 2021. Asimismo, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de la Coordinación de Posgrado, convoca a los interesados en estudiar la maestría en Estudios Jurídicos y la maestría en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos. Continúa abierto el preregistro en línea. Recordarles que la fecha de preregistro es del 17 de junio a septiembre de 2021. Cualquier duda respecto a esta información nos puede llamar al estudio al teléfono 9933 58 15 96. Continuamos en su programa En Contacto Contigo. Doctora, ¿podría darnos su opinión con relación al tema de la igualdad sustantiva y no discriminación? Bueno, también es importante en torno a este tema del derecho a la educación y la igualdad sustantiva, otro tema que también se está atendiendo muy oportunamente y con mucha puntualidad por parte del rector Guillermo Narváez Osorio, que ha dicho cero tolerancia al acoso sexual, pero también cero tolerancia a los maestros que venden calificaciones. Todos esos maestros que piden dinero a las alumnas, a los alumnos para ser aprobados, están siendo ya procesados para que ya no sigan en la universidad, porque el rector Guillermo Narváez Osorio está interesado. Él quiere sí que se hable mucho de la universidad, pero que se hable bien de las acciones que estamos haciendo a favor de las y de los estudiantes, no en contra de los estudiantes, porque la razón de ser de la universidad son los y las estudiantes. Por eso los maestros debemos estar comprometidos con los estudiantes. Ahora mismo que se da este regreso a clases
de forma virtual y también de forma híbrida, es facultad de los alumnos decidir los que quieren ir de forma presencial o se quieren quedar. Los alumnos pueden decidir si van o se quedan de forma virtual, pero los profesores tienen la obligación de asistir a las aulas y dar clases a los alumnos. Es obligación de los maestros y las maestras estar en las aulas para atender a las alumnas y los alumnos. Así lo ha dicho el rector Guillermo Narváez Osorio, pero así lo establecen los decretos, tanto el que ha emitido el jefe del Ejecutivo Estatal como el que ha emitido la Secretaría de Educación, que es facultad de los alumnos decidir si van o no van, pero los profesores sí deben de asistir a las clases. Licenciada Keila Obando Valencia, ¿podría ahondar un poquito más en el tema de igualdad sustantiva y no discriminación? Creo que este tema de la educación ha sido un tema en la agenda de todos los países. No me dejarán mentir que incluso ahorita con la pandemia, los gobiernos, las instituciones, los países han volteado a ver la mirada a las instituciones educativas, desde luego, para atender efectivamente esta educación a todos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y bueno, en especial a todas las personas que desean estudiar. Y en ese sentido también, quiero comentarle que, como lo ha dicho la doctora, a través de la pandemia, como consecuencia, los profesores también hemos tenido ese carácter de ser innovadores, de buscar las estrategias que pudieran en un momento dado crear en el alumno conocimientos significativos, pero también crear un pensamiento crítico, que eso es lo que busca también la universidad, ¿no? Que se pueda desarrollar a través de las habilidades de un trabajo colaborativo, que creo que también es importante. Hablamos incluso de las habilidades blandas, ¿no? Que ahorita están buscando precisamente las empresas. Y podría decir también que en ese sentido de la igualdad y sustantiva, y no discriminación, podríamos decir que no solamente la Constitución también ha remarcado muy bien en su artículo 3º como un derecho social, ¿no? No solamente a la educación, sino a la salud, a la vivienda, ¿no? Y entonces también encontramos una normativa a nivel internacional que regula y que protege este tipo de educación, que sea sustantiva, que sea igualdad, en los términos como por ejemplo en la Ley General de Educación, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo. Ya lo decíamos en la cápsula al inicio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 y la Convención Americana también de los Derechos Humanos, y es que este derecho de educación es debido a que tiene sobre todo un carácter potenciador. ¿Por qué? Porque permite al ser humano desarrollarse y establecer un proyecto de vida, que eso es lo que busca, ¿no? Eso sería prácticamente. Doctor José Antonio, ¿cuáles son las transgresiones más recurrentes del derecho a la educación, igualdad sustantiva y no discriminación? Fíjate que en un principio podríamos hablar de lo que son las desigualdades de oportunidades para las mujeres. Lo comentaba hace unos minutos que efectivamente ha habido un cambio considerable. En la actualidad hay más mujeres que hombres en las aulas, y eso es importante. Sin embargo, tenemos que reconocer que existen algunos patrones de conducta que todavía se mantienen. El famoso patriarcado, el famoso machismo que aún se representa en las aulas, en la que se privilegia al hombre sobre la mujer. Obviamente también tenemos otros problemas que tienen que ver con la infraestructura de las instituciones, que muchas veces pues, no son las adecuadas. La universidad de una u otra forma tuvo, y comentaba hace rato la maestra Keila, que evolucionar rápidamente ante el problema que se enfrentaba con la pandemia, puesto que la educación no era accesible a todos. Tan es así que la preocupación de todas las organizaciones internacionales era de qué hacer y cómo evitar que la pandemia vaya a frenar la educación de los estudiantes. Y entonces, ¿qué pasó? Que tuvimos que evolucionar un sistema de educación que nos permitiera estar protegidos, pero también que no perdiéramos ese derecho. Imagínense ustedes las consecuencias que hubiera tenido para nosotros que hubiéramos suspendido las clases desde hace año y medio que empezamos con la pandemia. ¿Cuál sería el rezago educativo que estaríamos arrastrando ahorita? Hablaba la doctora Felipe efectivamente que hemos avanzado y hemos solucionado a tal grado que utilizamos las salas virtuales para poder estar en contacto con los estudiantes. Y también hablaba de los privilegios que tienen en la actualidad. Uno de ellos es que sobre ellos recayó la responsabilidad de ver si regresamos o no a las aulas.
ellos decidieron si querían o no regresar. Entonces, esa es una ventaja que tiene el alumno. Si bien es cierto, estamos evolucionando y estamos innovando con algunos modelos, como el famoso sistema híbrido que ha causado algunas situaciones, algunas desconfianzas, lo cierto es que es un sistema que podría funcionarnos porque, al final de cuentas, es el alumno el que decide si regresa o no, si decide cuidarse o no. Obviamente hay que extremar precauciones, por eso hablamos de deficiencia que existe en infraestructura. Pero, pues bueno, son cosas que se pueden ir subsanando. Insisto, los cambios que han habido en la actualidad son importantes, sobre todo porque pues, se nos permite estar en contacto con los alumnos y el maestro, algo que también tenemos que reconocer, los maestros que se pusieron la camiseta tuvieron que abrir las puertas de su casa, su refugio, su hogar, para que los muchachos o muchachas pudieran tener acceso a la educación. Ya era desde una computadora con la cámara abierta y mostrando tu casa, tu realidad y también los problemas que tenían los alumnos. Y a esto vamos a agregarle también el problema que tenemos tecnológico. No todos tienen acceso a computadoras, no todos tienen acceso a internet, que son los retos que tenemos en la actualidad y que tenemos que ver cómo los vamos a solventar. Es una realidad. Y aquí también nace otra cuestión que tiene que ver con los derechos, que es la empatía que los maestros generaron hacia los alumnos, para que los maestros y maestras pudieran evaluar. El alumno, por ejemplo, que tenía el problema de que su familiar se enfermó de COVID, dice, maestra, yo no puedo llegar a clases o no puedo asistir a clases porque pues tengo un familiar que está enfermo y bueno, ser empático con esa parte. El respeto a la dignidad del ser humano, que es lo que se ha privilegiado durante esta temporada que hemos estado con el COVID. Esto es muy importante lo que comentas, Toño, la empatía de los profesores hacia los alumnos. Claro. Pero porque no solo los alumnos sufren estas consecuencias de que tengan un familiar que haya enfermado o haya fallecido por el COVID, sino los maestros mismos, porque nadie está exento de esta problemática. Así es. Y efectivamente hoy hay nuevas formas de apoyarles a los alumnos. No es que, a ver, porque tienes 15, tienes 20 faltas, entonces ya tienes reprobado el semestre. Si tenemos nuevas formas de aprendizajes, de apoyar a los alumnos para medir el conocimiento que van adquiriendo durante el semestre. Eso es lo que tenemos que hacer. Y también por esto es que se da este regreso a las clases de forma híbrida, por la demanda que hacen algunos alumnos, porque como bien decías, efectivamente, no todos tienen las mismas condiciones económicas, viven en comunidades muy lejas, están en Tenosique, en Balancán, en rancherías, donde no tienen el acceso al internet, pero tampoco tienen una computadora o un celular que tenga la capacidad. Entonces, por esto es que la universidad les abre las puertas para que los alumnos puedan venir. Pero también a aquellos alumnos que no tienen posibilidades económicas, también la universidad y la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades les ha ofrecido y les sigue ofreciendo una computadora y el internet para que ellos puedan llevar sus clases desde la División Académica de Ciencias Sociales. Porque lo que queremos es eso, que se haga realidad esa igualdad sustantiva en la realidad, porque como ya comentábamos y lo señalabas también, Toño, en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades convergen estudiantes de distintas situaciones económicas. Claro. Y creo que no debería de verse por parte de algunos que no tienen posibilidades económicas como, ay, como me siento menos, porque yo digo que no debe haber diferencias entre personas por ninguna condición de las que ya sabemos, raza, religión, situación económica, sino que lo tenemos que ver como oportunidades. Así es. Oportunidades para hacer equipo, porque tú tienes la posibilidad económica, pero tú tienes los conocimientos y habilidades, otro tiene las buenas relaciones. Entonces, ¿qué aprovechamos ahí como grupo? Pues ponemos un despacho juntos, ¿verdad? Sí. Juntos hacemos equipo y entonces juntos avanzamos más. Pero dejar esas individualidades, esas exclusiones y hacer equipo, sin importar, porque es de otra preferencia sexual y, yo no me junto con esto. No, ni preferencia sexual, ni religión,
ni origen de nada. dónde vengas, ni nada, y hacer realidad esta igualdad sustantiva sin ningún tipo de discriminación. Y sí se puede, porque dicen que la unidad hace la fuerza, y si nos juntamos podemos avanzar más, sobre todo para esta brecha de desigualdades que sigue existiendo en la realidad, la pobreza que la ha venido a acentuar esta pandemia. Claro. Es una realidad. Claro. Entonces, entre todos podemos juntos trabajar para reducir estas brechas de desigualdades. De hecho, coincido con usted, perdón, maestra Kelly, no, coincido con usted. La universidad ha ofrecido muchas oportunidades a los alumnos, incluso, nos han pedido como maestros que seamos empáticos con ellos, que entendamos la situación, pero hay que entender también que cada grupo es diferente o cada persona es diferente. No sé si a usted les ha pasado, por ejemplo, que está dando clases y de pronto el alumno que está exponiendo o está haciendo preguntas, que abre su micrófono y el gallo, o los perros, o ruidos de cualquier tipo. Y esto nos habla de la realidad que existe en nuestro estado, de que no todos somos iguales, pero tenemos que ser equitativos y darles un trato dependiendo de las características y necesidades de cada uno de ellos. Entonces, esto es lo que tenemos que considerar para que realmente esa igualdad sustantiva de la que hemos estado hablando se vuelva realmente eso, una realidad. Si no, vamos a seguir con lo mismo. Hay que cambiar la perspectiva que tenemos y bueno. Ya estamos por cerrar nuestro programa, pero antes de despedirnos, sí quisiéramos pedirle a la doctora Felipa si quiere compartirnos alguna conclusión o consideración final. Sí, bueno, yo primero agradecer a Gonzalo Mario, que va a estar al frente de este programa todos los lunes, agradecer a Toño Morales Notario, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, a la maestra Keila Obando por su participación en este programa. Pero yo también quiero invitar a todas las alumnas y alumnos que hayan egresado de las distintas licenciaturas de Derecho, de Sociología, de Historia, desde hace muchos años y que por alguna causa no se han titulado, que se acerquen con nosotros, que estamos buscando la posibilidad de hacerles realidad. Hace, miren, unos días se presentó una señora, la vi sentada desde hacía mucho tiempo ahí esperando, y me acerqué. ¿A quién espera, señora? ¿Quiere hablar con la directora? No, dices que espero porque vengo a ver la titulación de mi hijo, que salió hace como 20 años. ¿Y por qué no se ha titulado? Es que mi hijo trabaja de afanador. Imagínense ustedes un joven que estudió una licenciatura y que esté trabajando como afanador. No es indigno el trabajo, todo trabajo lícito es digno, pero si estudió 5 años una licenciatura, se debe de titular para mejorar sus condiciones. Nosotros los esperamos, estamos ofreciendo diplomados para que se puedan titular, diplomados para Sociología, para Historia, para Derecho, tenemos diplomados en Derecho Constitucional, en Amparo, en Derecho de Acceso a la Información, muchas oportunidades para que se puedan titular. Los esperamos con las puertas abiertas en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y los invitamos a mantenerse en contacto contigo. Agradecemos la presencia a este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Contacto Contigo, a nuestros invitados por acompañarnos en esta primera emisión en la que pudieron compartir con nuestro teleauditorio sus conocimientos y experiencias del tema del derecho a la educación, igualdad sustantiva y no discriminación. Sin duda, académicos y profesionistas de reconocido prestigio en el Estado. Muchas gracias. Estimado teleauditorio, gracias por sintonizarnos en la primera emisión de este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Contacto Contigo. Les recordamos seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través de la televisión abierta en el canal 35.1, en sistema de cable en el canal 35 y en UJAT TV, y también puede seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook TV UJAT y YouTube TV UJAT. Hasta pronto, que sigan teniendo una excelente tarde.